Cómo analizar a las personas a simple vista, psicología y lenguaje corporal. Introducción. El poder de leer a las personas sin que hablen. Imagínate poder entrar a una sala llena de personas desconocidas y, con solo una mirada, captar quién es extrovertido y necesita atención, quién es reservado, pero poderoso, quién está fingiendo seguridad y quién simplemente quiere pasar desapercibido. Este audiolibro es una invitación para que desarrolles esa habilidad. No desde la intuición vaga o los prejuicios, sino desde un conocimiento estructurado, práctico y basado en patrones reales del comportamiento humano. Analizar a una persona a simple vista no es magia ni adivinación. Es el arte de observar con inteligencia, interpretar con empatía y responder con sabiduría. Es ver más allá de las palabras, reconociendo que el cuerpo, el rostro, la postura, los movimientos e incluso la forma de caminar de una persona revelan información que ni siquiera ella es consciente de estar comunicando. Y tú puedes aprender a descifrar todo eso, sin necesidad de que nadie te diga una sola palabra. Desde el momento en que nacemos, estamos programados para observar a los demás. De niños aprendemos más por lo que vemos que por lo que escuchamos. Si una madre sonríe mientras reprende, el niño recuerda la sonrisa, no la reprimenda. Esa programación visual persiste en la adultez, pero la mayoría de las personas nunca la entrena conscientemente. Este audiolibro es tu entrenamiento. Vas a aprender a leer lo que otros no ven, la tensión en los hombros que indica preocupación, la mirada fugaz que esconde incomodidad, la risa forzada que encubre inseguridad, o el paso firme que grita confianza, incluso en silencio. A través de estas próximas horas, te entrenarás en el lenguaje silencioso del cuerpo humano, uno que está presente en cada conversación, reunión, cita, venta o interacción casual. Comprender cómo analizar a alguien a simple vista no se trata de encasillar ni de manipular. Se trata de comprender. Hay una diferencia profunda entre juzgar y entender. El juicio viene desde el ego. Esa persona es arrogante, ese tipo me cae mal, no me gusta su energía. En cambio, cuando comprendes desde la observación, puedes decir, esa persona proyecta dureza, pero quizá está protegiéndose, o su postura cerrada indica que no se siente seguro en este entorno. La observación consciente nos da una ventaja poderosa, nos permite reaccionar con precisión. En vez de chocar con alguien porque malinterpretaste su actitud, puedes conectar desde lo que realmente ocurre en su interior. Esa es la diferencia entre quienes reaccionan a ciegas y quienes responden con inteligencia social. La historia detrás del análisis visual de personalidad tiene raíces profundas. A lo largo de los siglos, muchas culturas han observado el cuerpo como un espejo del alma. En la antigua China, los médicos miraban el rostro y el cuerpo para diagnosticar enfermedades mucho antes de que existieran las máquinas. En Grecia, Hipócrates hablaba de temperamentos ligados al cuerpo. Pero fue en el siglo XX cuando esta idea tomó una forma más estructurada, gracias al trabajo de Elsie Lincoln Benedict y Ralph Payne Benedict, quienes identificaron patrones físicos que se repetían junto a determinados rasgos de personalidad. Sus estudios no fueron simples observaciones, sino recopilaciones sistemáticas de casos reales. Y hoy, en pleno siglo XXI, podemos tomar esos principios, combinarlos con lo que sabemos del lenguaje corporal, neurociencia y psicología, y aplicarlos de forma práctica a nuestra vida diaria. Este conocimiento transforma tus relaciones porque te permite entender a las personas antes de que se expresen. ¿Cuántas veces te has preguntado si alguien está siendo sincero? ¿Si esa persona que acabas de conocer es confiable? ¿Si tu jefe realmente está enojado o solo tiene una forma fría de comunicarse? Cuando aprendes a analizar sin palabras, ya no estás adivinando, estás interpretando señales reales. Y cuando interpretas correctamente, puedes tomar mejores decisiones. Ya no reaccionas emocionalmente ante una expresión cerrada, porque entiendes que detrás puede haber estrés, miedo o simplemente fatiga. Y si entiendes eso, puedes adaptar tu forma de interactuar, generar empatía y construir una conexión verdadera, en lugar de perder la oportunidad por un malentendido superficial. Este audiolibro no te va a convertir en un lector de mentes, pero sí te va a dar herramientas para leer lo que la mayoría ignora. Verás cómo ciertas personas se mueven en patrones, cómo hay tipos físicos que se repiten y que vienen acompañados de actitudes previsibles, como un rostro relajado no siempre significa tranquilidad, y como una sonrisa amplia puede ser una máscara para evitar el rechazo. Todo lo que vas a aprender aquí tiene aplicación directa. En tu trabajo, para entender mejor a tus compañeros, clientes o jefes. En tu vida personal, para conectar más profundamente con tu pareja, hijos o amigos, e incluso contigo mismo, porque al aprender a observar a los demás,
inevitablemente también aprendes a observarte con más objetividad. Vamos a partir de algo simple. El cuerpo nunca miente. Puede intentar disimular, pero siempre termina revelando la verdad. Por eso, cuando sepas qué mirar y cómo interpretarlo, vas a ver detalles que antes te pasaban desapercibidos. Por ejemplo, en una conversación, alguien puede estar diciendo sí, todo bien, mientras su mandíbula está apretada y sus hombros están tensos. Ese todo bien no es auténtico. O puede que alguien esté hablando de forma muy segura, pero juega nerviosamente con sus dedos o su pie no para de moverse. Esos gestos no son aleatorios. El cuerpo habla incluso cuando la boca calla. A lo largo de este audiolibro vamos a explorar múltiples aspectos del análisis humano. No solo tipos de personalidad y lenguaje corporal, sino cómo estos interactúan en distintos contextos. Cuando alguien está enojado, nervioso, entusiasmado o intentando impresionar. Verás cómo una misma persona puede comportarse de forma muy diferente según el entorno, y cómo eso también revela capas profundas de su estructura mental. Por ejemplo, una persona puede mostrarse confiada en una reunión laboral, pero retraída en una reunión familiar. Esas variaciones no son contradicciones, sino manifestaciones de distintos niveles de seguridad interna, presión social y necesidad de validación. Tú aprenderás a identificar esos matices sin necesidad de preguntar nada. También aprenderás a detectar señales tempranas de manipulación, agresividad encubierta o sumisión emocional. No porque debas convertirte en un detector de amenazas, sino porque entender estos comportamientos te permite protegerte, guiar mejor tus relaciones y responder con sabiduría. Conocer el lenguaje silencioso es como tener subtítulos en una película que todos están viendo sin sonido. Te permite entender los matices, anticipar lo que viene y actuar con ventaja emocional. Imagina el poder de entrar en una negociación y leer al instante si la otra persona se siente insegura, dominante o defensiva. Eso cambia el juego por completo. Este audiolibro también te mostrará cómo este conocimiento no solo se observa, sino que también se entrena. Analizar personas no es cuestión de talento natural, sino de enfoque. Es como aprender un idioma. Al principio es confuso, luego empiezas a reconocer palabras, y finalmente hablas con fluidez. Aquí aprenderás a hablar el idioma del cuerpo humano. Y lo harás desde la observación, con ejemplos, casos y escenarios reales. No necesitas memorizar reglas. Solo necesitas entrenar tu mirada, tu presencia y tu conciencia. Prepárate para cambiar la forma en que ves a las personas. A partir de hoy, dejarás de escuchar solo con los oídos. Empezarás a escuchar con los ojos. Porque todo ser humano está hablando, incluso cuando está en silencio. Y tú, a lo largo de estas 5 horas, aprenderás a entender ese lenguaje sin palabras que está presente en todas partes, pero que solo unos pocos saben realmente leer. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal ahora. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Capítulo 1. Las bases psicológicas de la observación humana. Cada ser humano lleva escrita una historia en su cuerpo. La forma en que camina, el tono con el que habla, la manera en que se sienta, cómo coloca sus manos, cómo responde con un gesto o un micromovimiento, todo eso revela algo que está ocurriendo dentro de él. La base de todo análisis visual parte de una verdad psicológica profunda. El cuerpo y la mente no están separados. Cada pensamiento, emoción o impulso tiene una manifestación física. Lo que ocurre dentro se refleja fuera. Esta conexión es tan directa que, en muchos casos, podemos anticipar el estado emocional de una persona incluso antes de que hable. Por ejemplo, alguien que ha vivido situaciones de vergüenza repetida tiende a encorvarse ligeramente, no como un gesto consciente, sino como una forma corporal aprendida de protegerse. Su postura no es solo una elección física, es la huella de una historia interna. La psicología moderna y las neurociencias han confirmado lo que muchas corrientes filosóficas intuían desde hace siglos. El cuerpo es una extensión del sistema nervioso. Cuando una persona está tensa, estresada o angustiada, no solo cambia su respiración, su tono de voz o su mirada. También se transforma su postura, su movimiento, su energía. Lo mismo ocurre al contrario. Una persona que se siente segura, conectada y confiada, adopta posturas abiertas, mantiene el contacto visual, camina con fluidez, ocupa espacio. El vínculo entre cuerpo, mente y personalidad no es una metáfora,
es un circuito constante de retroalimentación. Es por eso que podemos entrenarnos para leer ese circuito desde el exterior. Si aprendemos a observar con atención y sin prejuicio, podemos interpretar con bastante precisión qué ocurre dentro de la persona que tenemos enfrente. Pongamos un ejemplo práctico. Imagina que estás en una entrevista de trabajo. Hay 3 candidatos en la sala de espera. El primero está rígido, con la espalda recta pero tensa, las manos entrelazadas y la mandíbula apretada. El segundo está más relajado, con una pierna cruzada y un brazo apoyado en el respaldo, mirando el teléfono, pero revisando la sala con la mirada cada 2 minutos. El tercero está inclinado hacia adelante, leyendo un documento, moviendo un pie sin parar. A simple vista, los 3 están esperando, pero sus cuerpos están hablando. El primero puede estar tratando de controlar su ansiedad, el segundo quiere proyectar confianza, pero en realidad está hiperalerta, y el tercero está claramente ansioso. Si no sabes leer esas señales, te quedarás con la superficie. Pero si comprendes lo que observas, sabrás quién está más tenso, quién está fingiendo seguridad y quién simplemente está incómodo. Esos matices marcan la diferencia en cómo interpretas la escena y cómo te relacionas con ella. La postura es una de las señales más potentes que tenemos para analizar a las personas. Una persona que camina con los hombros hacia atrás, la mirada al frente y los brazos relajados transmite seguridad, pero una seguridad que puede ser natural o construida. En cambio, una postura encorvada, con la cabeza baja y los brazos pegados al cuerpo, suele indicar una emocionalidad retraída, timidez o necesidad de protección. Por supuesto, ningún gesto o postura se puede interpretar de forma aislada. Es el conjunto lo que nos da el mensaje real. Por eso, el análisis visual no se basa en fórmulas mágicas, sino en observar patrones, repeticiones y contextos. La biología nos da la estructura, pero la experiencia moldea el comportamiento. Alguien puede tener una complexión robusta, pero caminar con suavidad. O puede tener una apariencia frágil, pero sostener una mirada firme y poderosa. Aprender a ver más allá de lo evidente es lo que convierte al observador casual en un verdadero analista del comportamiento humano. Otra señal clave que podemos observar es el tono muscular. No hace falta ser médico para notar si alguien se mueve con tensión o con fluidez. Los músculos del rostro, del cuello y de las manos son especialmente reveladores. Alguien que constantemente frunce el ceño, tensa la mandíbula o aprieta los labios, está mostrando un mundo interno cargado. Puede ser preocupación, ira contenida, estrés crónico o simplemente costumbre postural adquirida por años de lucha interna. Esos pequeños detalles, como el apretar una lapicera, frotarse las manos, mover el cuello hacia un lado o mantener las cejas arqueadas, son expresiones somáticas de lo que ocurre dentro. El cuerpo es el lienzo donde la mente pinta sus emociones. Ahora bien, ¿cómo podemos entrenar nuestra mente para ver más allá de lo evidente? El primer paso es aprender a mirar sin distracción. Vivimos en un mundo saturado de estímulos, donde las personas están acostumbradas a mirar sin observar. Ver no es lo mismo que mirar con intención. Para analizar a alguien a simple vista, necesitas salir del piloto automático y activar tu atención consciente. Esto se entrena todos los días. La próxima vez que estés en un café, en el transporte público o en una reunión, detente a observar. Mira la postura de la gente, cómo se colocan en el espacio, hacia dónde dirigen los pies, cómo usan las manos mientras hablan. No juzgues, solo observa. Cuanto más entrenes tu atención, más rápido captarás patrones que antes pasaban desapercibidos. Un segundo paso fundamental es desarrollar la neutralidad interna. Analizar a una persona no es igual que formar una opinión sobre ella. La mayoría de las personas observan desde el ego, me cae bien, no me gusta, es raro, parece confiado. Esa mirada bloquea la observación real. Para ver con claridad, necesitas quitarle las etiquetas a lo que ves. Una persona encorvada no es débil, simplemente tiene una postura cerrada, que puede deberse a muchas razones. Una mirada evasiva no siempre es mentira, a veces es vergüenza o timidez. Si tu mente salta inmediatamente a una conclusión, te estás perdiendo la oportunidad de entender. La clave es ver sin reaccionar, observar sin necesidad de interpretar de inmediato. La información que buscas no está en un solo gesto, sino en la suma de todos los elementos que se combinan en el momento y el contexto. A medida que avances en este entrenamiento, notarás algo fascinante. Tu percepción del mundo cambia. Ya no verás solo cuerpos caminando por la calle. Verás historias en movimiento.
Verás a la mujer que camina rápido con la mirada baja y sabrás que no solo tiene prisa, sino que probablemente evita contacto visual por una inseguridad aprendida. Verás al hombre que sonríe mucho, pero mantiene los brazos cruzados, y entenderás que está usando la simpatía como escudo. Verás a la persona que habla con entusiasmo, pero cuyo cuerpo se retrae, y notarás la desconexión entre lo que dice y lo que siente. Y entonces, podrás interactuar con ellos desde un nivel mucho más profundo y auténtico. Este capítulo no pretende darte fórmulas rápidas, porque eso sería superficial. Lo que pretende es cambiar tu forma de mirar. Ver con profundidad requiere práctica, paciencia y humildad. Pero los beneficios son enormes. Puedes prevenir conflictos, mejorar tu comunicación, tomar mejores decisiones y conectar con los demás de forma mucho más efectiva. Puedes darte cuenta de cuando alguien necesita apoyo aunque no lo diga, o cuando alguien está manipulando aunque sus palabras sean amables. El análisis visual es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta poderosa, debe usarse con responsabilidad. La comprensión es siempre más poderosa que la suposición. Lo que estás desarrollando es una nueva forma de inteligencia, la inteligencia observacional. Una forma de estar presente en el mundo sin dejarte engañar por las apariencias, pero sin caer en el juicio. Verás más, comprenderás más y actuarás mejor. Porque cuando aprendes a leer a las personas, también aprendes a leer el momento, el contexto y el impacto que tú tienes en los demás. El observador inteligente no solo analiza, también se adapta, mejora y transforma su entorno a partir de lo que ve. Y ese es el verdadero poder de aprender a analizar a las personas a simple vista. Capítulo 2. Los tipos humanos y sus rasgos externos. A lo largo de la historia, distintas culturas y disciplinas han intentado clasificar a los seres humanos según patrones de personalidad, temperamento o estructura física. Aunque ninguna clasificación puede abarcar la complejidad total del ser humano, existen ciertas tipologías que se repiten con notable precisión y que, al ser comprendidas, ofrecen una herramienta útil para observar, entender y anticipar comportamientos. En este capítulo nos adentraremos en los 5 tipos humanos clásicos, 5 formas predominantes que combinan estructura corporal, energía vital, expresión emocional y estilo de comportamiento. Conocer estos tipos no implica encasillar a las personas, sino aprender a identificar tendencias generales que, combinadas con el contexto y la experiencia, pueden revelarte aspectos fundamentales de la personalidad de alguien con solo observarlo unos minutos. El primer paso para identificar estos tipos es desarrollar una mirada global. Cuando observas a una persona, no te detengas solo en su rostro, ni solo en cómo se mueve o habla. Mira el conjunto, proporciones corporales, presencia energética, velocidad, tono de voz, postura, expresividad facial y manera de interactuar. Cada tipo humano tiene un patrón que se manifiesta en varias áreas a la vez, y cuando aprendes a reconocerlo, es como si aprendieras a leer un nuevo idioma. Es un lenguaje visual que te da acceso a lo que hay debajo de la superficie. Vamos a introducirte a estos 5 tipos: el visceral, el muscular, el torácico, el óseo y el cerebral. Cada uno con sus características físicas predominantes, su forma de pensar, de sentir y de actuar. Algunos tienden hacia la acción, otros hacia la reflexión. Algunos buscan conexión emocional, otros control. Algunos fluyen con facilidad, otros resisten al cambio. Y aunque cada persona puede tener mezclas de varios tipos, suele haber uno que predomina claramente y guía la mayor parte de su conducta. El tipo visceral es fácilmente reconocible por su cuerpo redondeado, suave, con predominancia en la zona abdominal. Es una persona que busca el placer sensorial, la comodidad, el bienestar físico. Se le puede ver caminando sin prisa, disfrutando de los sabores, los aromas, las texturas. Su energía es más pausada, su expresión relajada. En una conversación, suele mostrarse amigable, accesible, con una sonrisa fácil y una disposición social abierta. Sin embargo, puede ser también alguien que evita el conflicto y la incomodidad, incluso a costa de su autenticidad. Prefiere lo seguro y conocido. Observa a alguien que come con gusto, que disfruta del contacto físico y que no se estresa con facilidad. Probablemente estás ante un tipo visceral. Su postura suele ser relajada, sus gestos suaves, su mirada cálida. No busca impresionar, sino sentirse bien. Ese es su motor. El tipo muscular, en cambio, tiene una presencia física activa, firme, proporcionada. No necesariamente es alguien que va al gimnasio, pero su cuerpo parece diseñado para la acción. Se mueve con decisión, habla con energía,
ocupa el espacio con confianza natural. Es alguien que necesita hacer, tocar, resolver con las manos. En el ámbito emocional puede ser más directo, menos introspectivo. No se pierde en demasiadas reflexiones, sino que actúa. Le gusta resolver, liderar, participar. Suele tener la mandíbula marcada, los músculos visibles y un caminar determinado. En una conversación mantiene el contacto visual, afirma sus ideas con el cuerpo, no solo con las palabras. Es fácil verlo en profesiones prácticas, deportivas o de liderazgo operativo. Si observas a alguien que no puede quedarse quieto mucho tiempo, que se ofrece a ayudar antes de que le pidan algo, y que expresa energía incluso en el silencio, es probable que estés frente a un tipo muscular. El tipo torácico es pura emoción y expresión. Su cuerpo es más liviano, con un pecho amplio y extremidades más delgadas. Lo verás hablar con las manos, reír con facilidad, emocionarse rápidamente. Es el tipo que conecta por empatía, que se entusiasma, que vive hacia afuera. Puede ser impulsivo, hipersensible o encantador. Sus gestos son exagerados, su voz tiene inflexiones, su rostro es un mapa emocional en constante movimiento. Puede cambiar de estado de ánimo rápidamente, y necesita el contacto con otros para sentirse pleno. Su energía es alta pero no necesariamente estable. Observa a esa persona que, sin darte cuenta, te cae bien, te involucra con su entusiasmo o te agota con su intensidad. Ese es el torácico. Su necesidad más profunda es ser visto, reconocido, sentido. Y lo manifiesta constantemente en su expresión corporal. El tipo óseo es todo lo contrario, retraído, de movimientos económicos, de presencia discreta. Su cuerpo tiende a ser delgado, anguloso, con huesos prominentes y poco desarrollo muscular. Es introspectivo, reservado, más mental que emocional. Camina sin hacer ruido, observa sin intervenir, habla cuando es necesario y con profundidad. Su postura puede parecer encorvada, no por inseguridad, sino porque no le interesa sobresalir. Vive hacia adentro. Puede tener una mirada intensa, pero poco expresiva. Prefiere la lógica al drama, la estructura a la improvisación. En una conversación puede parecer distante, pero si prestas atención, descubrirás un mundo complejo tras su silencio. Es más común verlo en áreas técnicas, intelectuales o artísticas, donde puede profundizar sin necesidad de exposición. Si ves a alguien que se mantiene en los márgenes, que analiza antes de opinar y que no necesita aprobación social, probablemente sea un tipo óseo. Finalmente, el tipo cerebral es el pensador por excelencia. Su cuerpo no sigue un patrón físico específico tan claro como los anteriores, pero su energía está centrada en el análisis, la estrategia, la observación. No necesariamente es introvertido, pero siempre está procesando información. Su mirada es atenta, su lenguaje es preciso, sus gestos son controlados. Es alguien que capta detalles que los demás ignoran, que necesita entender antes de actuar. Puede parecer frío o distante, pero no es falta de empatía, sino predominancia del pensamiento racional. Es el tipo que organiza, planifica, prevé. En su cuerpo se manifiesta en pequeños gestos: tocarse el mentón, ajustar los lentes, observar con detenimiento antes de hablar. Es común en investigadores, analistas, estrategas, programadores y personas cuya vida gira en torno a estructuras mentales. Si ves a alguien que no se deja llevar por la emoción, que pregunta más de lo que afirma y que parece estar siempre varios pasos adelante, probablemente estás ante un tipo cerebral. Por supuesto, estas 5 categorías no son absolutas. Muchas personas tienen combinaciones. Alguien puede tener cuerpo de tipo visceral, pero expresarse con energía torácica. O puede ser un cerebral con características musculares. Sin embargo, con entrenamiento y observación, puedes aprender a detectar qué tipo predomina. Esto es clave, porque el tipo dominante marca la forma en que esa persona percibe el mundo, responde a los estímulos y se relaciona con los demás. Identificar ese patrón te permite adaptar tu comunicación, anticipar reacciones y comprender comportamientos que antes te resultaban desconcertantes. En la vida cotidiana, estas observaciones se vuelven extremadamente útiles. Imagina que eres vendedor y reconoces que tu cliente es un tipo visceral. No lo vas a impresionar con datos duros, sino con experiencias sensoriales, comodidad, placer. Si es torácico, conectará contigo si eres expresivo, empático y emocional. Si es óseo, valorará tu lógica, tu silencio y tu respeto por su espacio. Si es muscular, responderá a tu iniciativa,
tu dinamismo y tu acción. Y si es cerebral, querrá argumentos, estructura y claridad. Esta comprensión te da una ventaja en cualquier interacción humana, no para manipular, sino para conectar desde lo que el otro realmente necesita. A lo largo de los próximos capítulos profundizaremos en cada uno de estos tipos, explorando no solo cómo se ven desde afuera, sino cómo piensan, sienten y actúan. Verás cómo estas categorías se manifiestan en distintos contextos, en el trabajo, en las relaciones, en situaciones de estrés o de alegría. Y cuanto más practiques esta observación, más natural se volverá para ti identificar patrones, interpretar señales y ajustar tu comunicación para ser más efectivo, más empático y más consciente en cada interacción que tengas. Porque al final, entender a las personas comienza por saber ver lo que realmente estás mirando. Y esa es una habilidad que puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Capítulo 3. El tipo visceral, el buscador de placer y seguridad. El tipo visceral es fácilmente reconocible por su orientación hacia el confort físico, la gratificación sensorial inmediata y una búsqueda permanente de seguridad en todos los aspectos de su vida. Cuando lo observas detenidamente, hay ciertos rasgos físicos que sobresalen y que revelan mucho más de lo que las palabras podrían decir. Suelen tener una complexión redondeada o suave, con músculos menos definidos y una tendencia a acumular grasa en áreas como el abdomen y el rostro. Esta morfología corporal no solo es el resultado de una genética particular, sino también una manifestación física de su orientación mental y emocional hacia el disfrute, la estabilidad y la alimentación emocional. Sus movimientos tienden a ser pausados, relajados, y muchas veces incluso indulgentes, lo que transmite una sensación de comodidad con el entorno o una necesidad de evitar cualquier tipo de tensión innecesaria. Su lenguaje corporal refleja una disposición abierta al contacto humano, pero también una cierta pasividad cuando se trata de enfrentar conflictos o situaciones desconocidas. En el plano expresivo, el tipo visceral se comunica con un tono cálido, envolvente y a veces meloso. No es común verlos alterados, aunque cuando se sienten inseguros o desafiados, su lenguaje corporal puede cerrarse con rapidez. Evitan la confrontación directa y prefieren crear armonía a su alrededor, lo cual puede llevarlos a ceder en exceso con tal de preservar el bienestar personal. En sus gestos se aprecia una inclinación por lo tangible. Tocan, huelen, se acercan. Sus manos muchas veces están activas en la conversación, pero no de manera enérgica sino suave, como acariciando el aire. Esta forma de expresarse está íntimamente conectada con su sistema nervioso parasimpático, que predomina sobre el simpático, generando un comportamiento más relajado y menos reactivo. En la toma de decisiones, este tipo humano tiende a evitar riesgos. Prefieren lo que ya conocen, lo que han probado y lo que les da una sensación inmediata de seguridad. No se sienten cómodos en ambientes de incertidumbre ni ante personas que representan cambios bruscos o estímulos impredecibles. Necesitan sentir que tienen un suelo firme bajo sus pies, tanto en lo emocional como en lo económico o profesional. Esta necesidad de seguridad no los convierte en personas débiles, sino en individuos estratégicos que priorizan la estabilidad sobre la aventura. Su forma de pensar suele ser más concreta que abstracta, y sus conversaciones giran en torno a temas cercanos, prácticos y relacionados con el día a día. No son aficionados a los debates filosóficos o teóricos, y si lo hacen, es desde una perspectiva emocional o personal, no desde el análisis frío. En las relaciones interpersonales, el tipo visceral suele ser extremadamente leal. Una vez que se sienten cómodos con alguien, desarrollan una fuerte necesidad de mantener el vínculo. Les duele profundamente el rechazo o el abandono, y por ello son capaces de actuar con docilidad o adaptabilidad, incluso en situaciones que no les benefician, con tal de no perder la conexión. Son personas que disfrutan del contacto físico, de la comida compartida, de las rutinas hogareñas y de las muestras de afecto explícitas. No hay que subestimar su inteligencia emocional, ya que son expertos en captar el estado emocional de quienes los rodean, aunque no siempre tengan las herramientas para actuar con asertividad. También es común ver en ellos una tendencia a la dependencia afectiva, especialmente si no han desarrollado una autoimagen sólida que los haga sentirse valiosos por sí mismos. Una de las grandes fortalezas de este tipo humano es su capacidad de crear ambientes cálidos, acogedores y afectivos. Donde ellos están, suele sentirse una sensación de contención, de calma, de pertenencia. Son excelentes anfitriones, compañeros de trabajo confiables y miembros fundamentales en cualquier grupo donde se valore la armonía. No buscan el protagonismo, pero sí necesitan reconocimiento emocional. Disfrutan profundamente de los placeres sencillos, una comida casera, una tarde tranquila, una conversación íntima.
Esta habilidad para encontrar satisfacción en lo cotidiano los convierte en un ancla emocional para muchos. Sin embargo, su punto débil aparece cuando esta búsqueda de seguridad los lleva a evitar cambios necesarios, a negar conflictos importantes o a permanecer en zonas de confort que les impiden crecer. Pueden caer en la procrastinación, en el conformismo o en una dependencia emocional que los vuelva vulnerables ante personas manipuladoras. En el contexto laboral, el tipo visceral tiende a buscar profesiones donde el entorno sea estable, los horarios predecibles y las tareas rutinarias. No se sienten atraídos por la presión constante ni por los ambientes altamente competitivos. Les va bien en trabajos de servicio, en roles administrativos o en funciones donde puedan ayudar a otros sin estar expuestos a una alta exigencia emocional. Si no se les guía adecuadamente, pueden caer en la pasividad o en el estancamiento, pero con la orientación adecuada pueden convertirse en trabajadores dedicados, pacientes y extremadamente leales. También tienen una buena capacidad para resolver conflictos con una actitud conciliadora, siempre que no sientan que están siendo forzados a cambiar su esencia. Un ejemplo cotidiano de este tipo podría ser esa persona que, en una reunión familiar, se encarga de que todos estén cómodos, que la comida esté servida y que el ambiente sea acogedor. Tal vez no habla mucho, pero su presencia transmite calidez. En el trabajo, es ese compañero que nunca discute, que siempre tiene una sonrisa, y que prefiere hacer las cosas de la misma manera porque siempre han funcionado así. En las relaciones, suele ser esa pareja que se entrega por completo, que necesita afecto constante y que teme profundamente perder el vínculo, a veces al punto de olvidarse de sí mismo. Comprender al tipo visceral es comprender la importancia de la conexión emocional, del apego seguro, del placer sano y de la rutina como estructura de contención. No se trata de etiquetar a las personas, sino de entender cómo este patrón puede manifestarse en distintos grados y formas. En algunas personas es evidente, en otras solo una parte de su personalidad responde a este arquetipo. Lo fundamental es reconocer que cada gesto, cada pausa, cada forma de moverse y cada elección cotidiana revelan mucho sobre lo que esa persona valora, necesita y teme. Cuando aprendes a identificar al tipo visceral, puedes anticipar sus necesidades, evitar conflictos innecesarios y ofrecer el tipo de comunicación que realmente conecta. Por ejemplo, si deseas influir en una persona con este perfil, no lo hagas desde la presión ni desde la urgencia. Preséntale las cosas como mejoras en su bienestar, como opciones más cómodas o como formas de preservar lo que ya ama. En la persuasión, este conocimiento te permite usar un lenguaje más emocional, más suave y enfocado en el beneficio práctico. En una negociación, sabrás que su mayor miedo es perder lo que ya tiene, por lo que puedes enfocar tu propuesta en garantizar estabilidad, continuidad o mejora en la calidad de vida. El análisis de este tipo humano no es una herramienta para manipular, sino una brújula para comprender, empatizar y conectar de forma auténtica. Al observar a una persona visceral, puedes ver más allá de su sonrisa amable o de su silencio protector. Puedes leer en su cuerpo y en sus gestos lo que no te dirá con palabras, sus deseos más profundos, sus heridas más escondidas y su forma única de experimentar la vida. Esa es la riqueza de aprender a analizar a las personas a simple vista. Es una habilidad poderosa, práctica y profundamente humana. Capítulo 4. El tipo muscular, el hacedor del mundo físico. El tipo muscular es, por definición, el arquetipo del hacedor. Es aquel individuo que parece haber nacido para construir, para ejecutar, para materializar ideas abstractas en realidades concretas. Su mundo no está hecho de suposiciones ni de suposiciones filosóficas, está hecho de cosas que se tocan, que se mueven, que se construyen. Es por eso que cuando uno se encuentra frente a una persona con predominancia muscular, lo primero que percibe no es su discurso, ni siquiera su actitud emocional, sino su presencia física, firme, estructurada, definida. Este tipo de persona parece habitar su cuerpo de forma más completa que otros. Camina con paso fuerte, su espalda recta, sus hombros ligeramente hacia atrás, como si el mundo le perteneciera a través de la fuerza de su voluntad encarnada en su cuerpo. No es necesariamente grande en tamaño, pero su postura, su energía y su forma de desplazarse revelan una relación muy estrecha con el plano físico. Desde el punto de vista fisiológico, el tipo muscular se distingue por un cuerpo bien proporcionado, con hombros anchos, extremidades fuertes, mandíbula definida y cuello firme. Los músculos son su sello, ya sea que se dedique o no al ejercicio físico. Incluso quienes no van al gimnasio presentan una tensión muscular basal mayor que otros tipos, lo que les da un aire sólido, confiable, anclado. Su pecho suele estar expandido, su abdomen activo y su movimiento responde a un patrón claro,
intención seguida de ejecución. Es decir, piensa y actúa. Y lo hace de forma directa, sin demasiadas vueltas, porque su mente opera al ritmo de lo que puede crear, arreglar o mejorar. Su cuerpo es su herramienta y su mente está al servicio de sus objetivos concretos. A nivel de lenguaje corporal, el tipo muscular transmite decisión. No es necesariamente el más rápido ni el más expresivo, pero sí el más orientado a la acción. Sus manos suelen estar en movimiento, cargando, arreglando, sujetando, manipulando. Es común verlos ocupados, incluso cuando no tienen tareas explícitas. Su energía los impulsa a mantenerse en movimiento, no por ansiedad, sino porque su bienestar interno está estrechamente relacionado con su capacidad de intervenir activamente en su entorno. No se sienten bien si no están haciendo algo útil, productivo o tangible. Hablan con la misma fuerza con la que se mueven. Su voz tiende a ser firme, con volumen medio a alto, tono estable, pocas inflexiones emocionales. No son especialmente teatrales al hablar, pero sí contundentes. Cuando algo les molesta, no lo disimulan. Cuando algo les entusiasma, lo dicen con claridad. Y cuando algo no tiene sentido práctico, lo descartan sin mucha reflexión. Desde lo emocional, el tipo muscular tiene una conexión directa entre sentir y actuar. No se pierde en pensamientos circulares ni se queda atrapado en la duda. Si algo le incomoda, lo confronta. Si algo le agrada, lo busca. Si algo le preocupa, lo resuelve. Esta capacidad de pasar del sentir al hacer sin bloquearse es una de sus mayores fortalezas. No son especialmente introspectivos ni sensibles en el sentido emocional sutil, pero su lealtad, su compromiso y su sentido del deber son profundamente sólidos. Son personas que valoran el esfuerzo, que respetan la disciplina y que esperan lo mismo de los demás. Para ellos, las palabras importan menos que los actos. Puedes prometer mucho, pero si no cumples, pierde su confianza. En las relaciones personales, el tipo muscular tiende a ser protector, estructurado y, en algunos casos, algo dominante. No porque quiera imponer, sino porque su forma de amar pasa por cuidar, ordenar, liderar. Necesita sentir que aporta algo útil, y si eso implica cargar peso por otro, organizar lo que está desordenado, o hacerse cargo de decisiones importantes, lo hará con gusto. Pero también espera reciprocidad, respeto, acción, lealtad. No tolera fácilmente la pasividad en quienes lo rodean. Le irritan las actitudes evasivas, la indecisión o el exceso de teoría sin aplicación. Le gusta rodearse de personas prácticas, fuertes, comprometidas. Y aunque no siempre lo dice, valora profundamente la admiración. Saber que otros reconocen su capacidad de resolver, construir o liderar, lo nutre interiormente. En el trabajo, el tipo muscular es el motor de la ejecución. Ya sea como operario, jefe de proyecto, constructor, deportista o líder militar, su fuerte está en convertir objetivos en resultados. Es perseverante, metódico, resistente. No le teme al esfuerzo ni al cansancio, y más bien se siente vivo cuando el desafío exige más de su cuerpo y su voluntad. Tiene gran tolerancia al dolor físico, y muchas veces no se permite frenar ni descansar por miedo a parecer débil. Esto, en algunos casos, puede llevarlo al extremo del desgaste, del exceso de responsabilidad o del autorrechazo cuando no logra sus metas. Porque aunque no lo diga abiertamente, el tipo muscular es profundamente exigente consigo mismo. Su autovaloración está anclada en su capacidad de lograr cosas, de producir, de impactar con hechos. Cuando siente que no está haciendo lo suficiente, se juzga con dureza. Uno de los retos más importantes para el tipo muscular es aprender a detenerse, a observarse, a nutrir también su mundo interior. Porque al estar tan volcado hacia el hacer, a veces olvida que también necesita descansar, sentirse, procesar. Es común que sus emociones queden relegadas a segundo plano, lo que a largo plazo puede generar bloqueos, tensiones o incluso enfermedades físicas. El cuerpo del muscular habla cuando su alma no ha sido escuchada. Y es ahí donde necesita aprender a equilibrarse, seguir siendo hacedor, pero también ser un ser humano completo, con derecho a sentir, a fallar, a descansar. Cuando interactúas con una persona de tipo muscular, lo más efectivo es ir al grano. Sé directo, claro, estructurado. No le des demasiadas vueltas a las cosas, y sobre todo, no intentes manipularlo con ambigüedades emocionales. Gánate su respeto mostrando coherencia entre lo que dices y haces. Si dices que llegarás a las 8, llega a las 8.
Si te comprometes con una tarea, cúmplela. Para este tipo de personalidad, la confianza se construye con hechos, no con discursos. Y una vez que la ganes, tendrás a tu lado a una persona firme, leal y dispuesta a apoyarte con toda su fuerza. Un ejemplo cotidiano de tipo muscular puede verse en el trabajador que lidera un equipo de construcción, en el entrenador deportivo que exige al máximo, pero se pone al frente, en el padre de familia que trabaja largas horas, pero llega a casa con la compra y se asegura de que todo funcione. También puede verse en la madre que organiza todo, que carga a los hijos en brazos sin quejarse, que arregla la bicicleta o cambia el foco sin necesidad de pedir ayuda. Son personas que entienden la vida como una responsabilidad que debe ser tomada con fuerza. No piden permiso, no esperan condiciones ideales, simplemente actúan. Pero detrás de esa fuerza visible, también hay un corazón que muchas veces necesita descanso, reconocimiento y conexión emocional. No lo pide con palabras, pero lo necesita. Y cuando lo recibe, cuando alguien lo mira más allá de su capacidad productiva, el tipo muscular se ablanda, se vuelve aún más humano. Porque debajo de cada músculo, también hay una historia que merece ser escuchada. Este conocimiento nos permite no solo identificar a este tipo en el mundo que nos rodea, sino también ajustar nuestra forma de comunicar, de liderar, de convivir. Saber que alguien es muscular no significa ponerle una etiqueta, sino entender su forma de procesar la realidad. Y desde ese entendimiento, mejorar nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestra empatía. Porque leer a una persona no es juzgarla. Es descubrir el mapa de su alma a través del cuerpo que habita. Y en el caso del muscular, ese cuerpo es su mayor declaración de intenciones. Su lenguaje es la acción. Y si aprendemos a leerla, también aprenderemos a comunicarnos con mayor precisión, respeto y efectividad. Capítulo 5. El tipo torácico, el expresivo emocional. El tipo torácico es, sin duda, uno de los más llamativos y fáciles de reconocer, pero también uno de los más complejos de interpretar si no se tiene la preparación adecuada. Su cuerpo suele ser más dinámico que el de otros tipos, no necesariamente por fuerza o estructura física, sino por la manera en la que se expresa. El pecho tiende a estar proyectado hacia adelante, casi como una declaración corporal de apertura, de presencia en el mundo. Esto no solo tiene implicancias biomecánicas, sino también psicológicas. Un pecho proyectado indica un deseo de conexión emocional, una tendencia a vivir desde el corazón, desde los sentimientos. Esta forma de presentarse corporalmente va acompañada de gestos amplios, una voz que fluctúa en tono con facilidad y una energía que parece moverse con el ritmo de la conversación misma. Para quienes observan con atención, es fácil notar que el torácico rara vez mantiene una postura neutra por mucho tiempo. Su cuerpo es una extensión de lo que siente y piensa. El torácico tiene una fuerte necesidad de atención, validación y conexión emocional. Esto no significa que sea egocéntrico en un sentido negativo, sino que busca sentirse visto y sentido por los demás. Es una necesidad emocional que proviene de un deseo genuino de pertenecer, de crear vínculos significativos. Su energía social suele ser alta, y se manifiesta en el deseo de compartir, conversar, tocar, abrazar, reír y hasta llorar en compañía. Esta expresividad emocional lo hace carismático, atractivo en contextos sociales y especialmente convincente cuando necesita persuadir o influir. Sin embargo, también puede hacerlo vulnerable a estados emocionales fluctuantes, donde la falta de atención o una crítica pueden ser interpretadas como una herida personal profunda. El torácico necesita sentirse aceptado por lo que expresa, no solo por lo que hace. Uno de los rasgos más interesantes de este tipo es su capacidad de respuesta emocional casi instantánea. Mientras otros tipos pueden ocultar o racionalizar lo que sienten, el torácico lo manifiesta con el cuerpo sin filtros. Sus gestos son una ventana directa a su mundo interno. Si se siente emocionado, sus ojos brillan, su postura se eleva, sus movimientos se aceleran. Si se siente herido o inseguro, su pecho puede hundirse ligeramente, su voz temblar y su mirada esquivarse. Este lenguaje corporal, si se sabe leer, ofrece una cantidad de información invaluable sobre su estado emocional, sus intenciones y hasta su grado de sinceridad. En una conversación, por ejemplo, es habitual que acompañe sus palabras con un contacto visual profundo, gestos amplios de manos, e incluso con inclinaciones hacia adelante que revelan interés y empatía. En cuanto a la comunicación, el torácico se expresa con una calidez envolvente. Su tono de voz es modulante, capaz de subir y bajar para captar la atención del oyente. Utiliza pausas dramáticas, silencios que hablan por sí solos, y una cadencia que refleja sus emociones internas.
Esta musicalidad lo hace ideal para profesiones o roles donde la conexión emocional es esencial. Maestros, actores, terapeutas, oradores, vendedores, artistas. No solo comunica palabras, sino que transmite sensaciones. El oyente no solo entiende lo que dice, sino que siente lo que expresa. Esta cualidad, sin embargo, también lo expone a ser manipulado emocionalmente si no ha desarrollado cierta inteligencia emocional o autocontrol. Desde un punto de vista psicológico, el torácico tiende a pensar en términos emocionales antes que racionales. Su primera respuesta ante una situación no suele ser lógica, sino afectiva. ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Cómo afecta a los demás? Este patrón puede hacerlo empático y compasivo, pero también impulsivo cuando sus emociones dominan su juicio. La intensidad emocional con la que vive puede llevarlo a actuar antes de pensar, lo cual puede traer tanto oportunidades como conflictos. En entornos de alta presión o tensión interpersonal, su necesidad de armonía emocional puede convertirse en una debilidad si no sabe manejar los desacuerdos o las críticas constructivas. Por eso, desarrollar habilidades de autorregulación emocional es clave para el equilibrio del torácico. Para conectar con un torácico, la clave está en validar sus emociones, mostrar interés genuino por lo que siente y utilizar un lenguaje corporal cálido. No se trata solo de escuchar sus palabras, sino de reconocer la emoción que las acompaña. Una mirada empática, un asentimiento sincero, un tono de voz afectuoso pueden abrir las puertas de su confianza. En cambio, si se le percibe como indiferente, frío o crítico sin tacto, el torácico puede cerrarse rápidamente, sintiéndose rechazado o no valorado. Al mismo tiempo, es importante recordar que su expresividad emocional no siempre significa profundidad emocional. A veces, puede exagerar sus reacciones o dramatizar situaciones sin que eso indique manipulación consciente, sino más bien una forma natural de experimentar la vida con intensidad. En el ámbito relacional, el torácico tiende a buscar vínculos cercanos, íntimos y emocionalmente significativos. No se siente cómodo en relaciones superficiales o distantes. Necesita sentirse amado, reconocido, apreciado por lo que es, no solo por lo que hace. Esta necesidad puede generar vínculos profundos, pero también cierta dependencia emocional si no se cultiva un sentido sólido de autoestima independiente. Cuando se siente seguro y valorado, el torácico florece como un ser humano profundamente generoso, dispuesto a dar, apoyar, animar y acompañar. Su energía emocional es contagiosa y suele elevar el ánimo del entorno. Pero si se siente ignorado, puede volverse inestable, ansioso o incluso dramático, buscando reacciones emocionales que compensen su sensación de vacío interno. Finalmente, entender al torácico requiere sensibilidad y observación atenta. No basta con mirar su postura o sus gestos, hay que sentir con él, conectar con su humanidad expresiva. Su cuerpo no miente, pero sí exagera. Sus palabras no siempre son precisas, pero su tono revela más que su contenido. Al entrenar la mirada para descifrar sus señales, uno accede a una comprensión más profunda del comportamiento humano, más allá de lo racional. En el fondo, el torácico nos recuerda que las emociones no son un lujo de la existencia, sino una brújula que guía nuestras decisiones, relaciones y sentido de pertenencia. Quien aprende a leerlo, aprende también a leer la dimensión más cálida, impredecible y profundamente humana del alma. Capítulo 6. El tipo óseo, el introvertido reflexivo. El tipo óseo es quizá el más enigmático y difícil de leer a simple vista, precisamente porque su energía va hacia adentro, y no hacia el exterior como ocurre con otros tipos humanos. Sin embargo, su cuerpo habla en una frecuencia más sutil, revelando un mundo interno intenso, estructurado, reflexivo y con una profunda vida interior. La complexión del tipo óseo tiende a ser delgada, con huesos prominentes, rostro anguloso, hombros estrechos, extremidades largas y a veces cierta rigidez corporal. Su postura puede parecer retraída, con el pecho hundido o la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como si evitara ser visto o estuviera más atento a sus pensamientos que al entorno inmediato. Esta disposición física refleja su preferencia por la introspección, por observar antes de actuar, por analizar antes de emitir juicio, y por sumergirse en su mundo interno antes de abrirse al externo. El comportamiento de este tipo suele ser reservado, cauteloso, con movimientos medidos, silenciosos y sin desperdicio. No hay gestos innecesarios, no hay risas exageradas, ni arranques impulsivos. Al contrario, se percibe en él una economía emocional que no es frialdad, sino control y profundidad. Su mirada es penetrante, directa y a la vez distante,
como si analizara todo y a todos antes de permitir la entrada a su esfera privada. Quien aprende a observar al tipo óseo debe entender que sus pausas, sus silencios y su lenguaje corporal contenido no significan indiferencia, sino todo lo contrario, una intensa actividad mental que se manifiesta en tiempos distintos a los de la inmediatez emocional. No es raro que este tipo prefiera sentarse en lugares apartados, que busque momentos de soledad para recargarse, o que se muestre incómodo en situaciones sociales muy demandantes. Es más lector que orador, más espectador que actor, más pensador que ejecutor inmediato. En su lenguaje corporal destaca la postura firme pero discreta. Su espalda puede estar recta, pero sin el énfasis marcial de un tipo muscular. Sus manos hablan poco, pero cuando lo hacen, son precisas. Es común que cruce los brazos o coloque las manos detrás de la espalda, lo cual puede interpretarse como una señal de autoobservación más que de bloqueo emocional. Su tono de voz es generalmente bajo, pausado, con una cadencia que transmite pensamiento profundo, y no una intención emocional de conquista. Cada palabra parece haber sido elegida con cuidado, cada frase lleva una carga reflexiva, y cada pausa es parte del mensaje. Estos patrones son fáciles de ignorar para quien no está entrenado, pero muy reveladores para quien aprende a leer el lenguaje sutil de la introspección. En la interacción con el entorno, el tipo óseo tiende a ser prudente. Observa más de lo que habla, escucha más de lo que responde, y responde más con gestos mínimos que con grandes expresiones. Puede parecer distante o incluso frío, pero quien se toma el tiempo de conocerlo descubre un ser humano profundamente leal, analítico y con una inteligencia emocional que no se muestra en entusiasmo visible, sino en observaciones certeras y apoyo silencioso. Es el tipo de persona que no interrumpe, que prefiere pensar durante una conversación en lugar de competir por el turno de hablar, y que muchas veces aporta valor no por cantidad de palabras, sino por la calidad de su análisis. La clave para leer a este tipo es entender que su energía no busca agradar ni impactar, sino comprender, profundizar y establecer vínculos auténticos, incluso si son escasos. Una de las señales más visibles de su mundo interno está en la mirada. No es una mirada evasiva, como algunos podrían pensar, sino una mirada que escanea, que penetra, que evalúa el fondo de una conversación o la coherencia entre lo que alguien dice y lo que su cuerpo transmite. Puede sostener la mirada durante segundos exactos, luego bajarla para seguir procesando, y después regresar con una opinión ya elaborada. También se manifiesta en su respiración, que suele ser lenta, medida, como si cada inhalación tuviera la función de calmar y cada exhalación llevara una idea hacia afuera. Estos pequeños signos revelan su autoobservación constante, su disciplina interna y su esfuerzo por no dejar que las emociones le dominen, aunque éstas existan con intensidad dentro de él. Relacionarse con el tipo óseo requiere paciencia, respeto por su espacio y una comunicación sin presiones. No se le puede forzar a hablar de sí mismo, a confiar rápidamente, ni a participar de dinámicas emocionales que no resuenen con su necesidad de estructura. Pero cuando se gana su confianza, se obtiene un vínculo profundo, duradero y lleno de valor. Sabe escuchar sin juzgar, aconsejar sin imponer y estar presente sin necesidad de brillar. Es un compañero que aporta equilibrio en momentos de caos, reflexión en tiempos de impulso y estabilidad en medio del ruido emocional. Para el observador entrenado, la riqueza del tipo óseo está en todo lo que calla, en todo lo que piensa y en todo lo que, con pequeños gestos, revela de su universo interno. Este tipo no es fácilmente manipulable, porque su sentido crítico lo protege de caer en trampas emocionales. Tampoco es ingenuo, aunque pueda parecerlo por su aparente desconexión social. En realidad, su aparente pasividad es una elección consciente de observación y estrategia. Incluso cuando parece estar ausente, está escuchando todo, analizando contextos y formando conclusiones. Por eso, quien aprende a leer al tipo óseo tiene una ventaja poderosa. Comprende los movimientos mentales que no se expresan, los silencios que tienen significado y las pausas que contienen mensajes. Es, en muchos sentidos, el arquetipo del sabio silencioso, del estratega que no necesita hablar para comunicar, ni actuar para dominar. ¿Por qué? El tipo óseo es un recordatorio viviente de que lo esencial no siempre se ve a simple vista. Su cuerpo habla en códigos que requieren paciencia y atención, pero que al ser descifrados, ofrecen una comprensión profunda del comportamiento humano más allá de la superficie. El arte de analizar a las personas encuentra en este tipo un desafío y una recompensa, pues obliga a afinar la percepción, a respetar los tiempos del otro y a valorar la riqueza de lo no dicho. Su presencia discreta esconde un mundo interno vasto y su lenguaje corporal es un mapa sutil hacia el entendimiento del alma humana más introspectiva y silenciosa. Capítulo 7. El tipo cerebral,
el observador analítico. El tipo cerebral representa la culminación del análisis, la introspección y la constante elaboración de ideas que pocas veces son expresadas en voz alta. Son personas que viven más en su mente que en el mundo físico, observando, procesando y deduciendo silenciosamente todo lo que ocurre a su alrededor. Desde el primer contacto visual, suelen transmitir una cierta distancia o reserva, como si estuvieran calibrando el entorno antes de permitir cualquier apertura. Su rostro, por lo general, permanece neutro, con pocos gestos grandes o explosivos. En lugar de ello, destacan sus microgestos, movimientos sutiles de ojos que examinan con detalle, una ligera contracción en la frente que indica concentración, o un pestañeo pausado que delata un proceso mental en desarrollo. A diferencia de otros tipos más viscerales o emocionales, el tipo cerebral no busca inmediatamente conexiones afectivas. Primero analiza, evalúa y clasifica. Su cuerpo tiende a presentar una postura retraída, con hombros ligeramente caídos hacia adelante, como si estuviera físicamente protegiendo su centro mental. No se trata de timidez en todos los casos, sino de una prioridad interior, el pensamiento primero, la acción después. Muchos de estos individuos caminan con un ritmo constante, sin apuro, pero tampoco distraídos. Su enfoque está más en sus ideas que en la interacción social. Son profundamente independientes, tanto en su manera de pensar como en su forma de actuar. No les interesa la validación externa ni el protagonismo, y por eso tienden a pasar desapercibidos en grupos grandes, mientras observan en silencio todo lo que sucede a su alrededor. Una de las formas más efectivas de reconocer a una persona de tipo cerebral es notar la forma en la que responde al entorno. No reacciona inmediatamente. Sus respuestas son medidas, muchas veces pausadas, y siempre cargadas de lógica. Tiende a hacer preguntas más que afirmaciones, no porque dude de sí mismo, sino porque desea explorar todos los ángulos antes de formar una opinión. Cuando habla, lo hace con precisión, eligiendo cuidadosamente cada palabra, evitando exageraciones o declaraciones innecesarias. En su tono de voz hay una constante de serenidad, a veces monótono, pero siempre coherente con su manera de ver el mundo. No necesitan levantar la voz para ser escuchados. Su autoridad viene del contenido, no del volumen. Estos individuos, aunque parezcan fríos al inicio, esconden un mundo emocional profundo, pero muy estructurado. A diferencia del tipo torácico que expresa con intensidad sus emociones, el tipo cerebral las clasifica, las analiza y solo las expresa si lo considera necesario. Por eso, conectarse con ellos exige paciencia, respeto y una disposición genuina a escucharlos en su lenguaje. Intentar forzar una apertura emocional en estos casos será percibido como una invasión, y provocará un cierre aún mayor. En cambio, cuando se les brinda un espacio de confianza sin presión, pueden abrirse lentamente y compartir pensamientos de una profundidad sorprendente. Son excelentes para dar consejos, ya que su perspectiva suele estar libre de juicios inmediatos. Ven patrones, interpretan comportamientos y pueden ayudar a otros a ver con claridad lo que está nublado por emociones. En entornos laborales o de resolución de problemas, el tipo cerebral destaca por su capacidad de síntesis. No se pierden en la superficie de los hechos, sino que van directo al núcleo del asunto. Prefieren ambientes tranquilos, con estímulos controlados, ya que el exceso de ruido o distracciones les resulta agotador. Trabajan bien solos o con personas que respetan los tiempos de reflexión. No son líderes carismáticos ni figuras que busquen llamar la atención, pero en situaciones donde se requiere análisis profundo, lógica implacable y pensamiento estratégico, son insustituibles. También son los más propensos a descubrir errores que otros pasan por alto, precisamente por su hábito de observar detenidamente y no dar nada por sentado. Para relacionarse efectivamente con una persona de este tipo, lo primero es aprender a respetar sus silencios. No todo espacio sin palabras significa frialdad. Muchas veces están procesando lo que has dicho y responderán con una profundidad que pocos poseen. También es clave no interpretar su falta de expresividad como desinterés. De hecho, muchas veces, el tipo cerebral está más presente de lo que parece, simplemente no necesita manifestarlo con gestos amplios. Preguntas como ¿qué piensas sobre esto? Abren puertas, mientras que frases como ¿por qué no dices nada? La cierran. Es un tipo que florece cuando se le da libertad para pensar, no cuando se le exige responder. En cuanto a sus hábitos, suelen tener rutinas mentales bien establecidas. Les gusta leer, investigar, conectar ideas aparentemente desconectadas. Se sienten estimulados por lo abstracto, por el conocimiento complejo y por todo aquello que les permita profundizar más allá de la superficie.
Muchos de ellos encuentran placer en los detalles técnicos, los sistemas estructurados, los marcos conceptuales. Les fascina entender cómo funcionan las cosas, pero más aún por qué funcionan de esa manera. Esta búsqueda constante de significado es lo que los impulsa internamente, lo que les da sentido. Sin embargo, también presentan ciertos desafíos. Pueden quedar atrapados en un exceso de análisis que los paraliza ante la toma de decisiones. Tienden a postergar acciones esperando el momento perfecto o el plan infalible. También pueden parecer fríos o inaccesibles para quienes buscan una interacción más emocional o espontánea. En relaciones personales, requieren tiempo para generar intimidad, pero cuando lo hacen, son leales y comprometidos. Su mundo interior es tan vasto que a veces tienen dificultad para ponerlo en palabras simples. Por eso, la paciencia de quienes los rodean es vital. Leer a este tipo humano no es una tarea sencilla, pero una vez que se logra comprender su ritmo, su lenguaje y su energía, se descubre una de las personalidades más ricas y profundas que existen. Entender a un tipo cerebral es comprender que el silencio también comunica, que la mente puede ser un refugio poderoso y que muchas veces, las personas que menos hablan son las que más observan, más entienden y más pueden aportar. Ellos no están aquí para impresionar con palabras vacías, sino para construir, paso a paso, una comprensión más clara y precisa del mundo y de los seres humanos. Capítulo 8. El lenguaje corporal, lo que el cuerpo dice siempre. El cuerpo humano es un canal de comunicación que no puede ser silenciado. Aun cuando no decimos una sola palabra, nuestro cuerpo está hablando constantemente. El lenguaje corporal es la expresión silenciosa de lo que ocurre dentro de nosotros, muchas veces más honesta y reveladora que cualquier discurso verbal. A través de gestos, posturas, movimientos, tensiones o relajaciones, emitimos señales que son percibidas por los demás, muchas veces a nivel subconsciente, y que influyen de forma directa en cómo somos interpretados. Saber leer correctamente el lenguaje corporal es, por tanto, una habilidad fundamental para descifrar el comportamiento humano. Los gestos más pequeños, como un cruce de brazos, una inclinación de cabeza o la dirección de los pies, contienen pistas sobre el estado emocional, la apertura o el rechazo, la seguridad o el nerviosismo de una persona. Son códigos silenciosos que, una vez comprendidos, nos permiten ver más allá de las palabras. Uno de los primeros elementos que debemos observar al analizar el lenguaje corporal es el conjunto de gestos que revelan la intención, la emoción y el nivel de energía que una persona está sintiendo en el momento. Por ejemplo, una sonrisa verdadera que involucra los músculos alrededor de los ojos, lo que se conoce como sonrisa de Duchenne, indica una emoción auténtica de alegría o agrado. En cambio, una sonrisa que solo se manifiesta en los labios y no toca los ojos suele ser una señal social, un gesto aprendido para cumplir con expectativas, pero no necesariamente sincero. Lo mismo ocurre con el contacto visual. Una mirada firme y sostenida puede denotar seguridad y conexión, mientras que una mirada que evita el contacto directo o se escapa repetidamente hacia los lados puede indicar incomodidad, distracción o incluso engaño, dependiendo del contexto y del resto del lenguaje no verbal que lo acompañe. Los brazos cruzados son un gesto clásico que puede tener múltiples interpretaciones. En contextos de conversación tensa, puede reflejar una actitud defensiva o una barrera emocional. Sin embargo, también puede ser simplemente una posición de descanso o comodidad para algunas personas. Por eso, no se puede interpretar un gesto aislado fuera del contexto, ni sin considerar el resto del comportamiento del individuo. Lo mismo ocurre con las manos. Las manos abiertas y visibles suelen ser señal de honestidad y disposición a colaborar. Cuando las manos están escondidas, rígidas o se frotan una contra la otra, pueden denotar nerviosismo, inseguridad o reserva. Las manos que se colocan detrás de la espalda suelen observarse en figuras de autoridad o personas que quieren proyectar control, pero también puede ser una forma de contener ansiedad. Los pies, por su parte, son uno de los indicadores más sinceros del lenguaje corporal, precisamente porque muchas personas no son conscientes de su posición. En una conversación, si los pies de alguien apuntan directamente hacia ti, eso indica interés y atención. Pero si están girados hacia una salida o en dirección opuesta, podría ser señal de deseo de terminar la interacción o de que su mente está en otro lugar. La espalda y la postura en general también ofrecen información vital. Una postura erguida y firme transmite presencia, autoconfianza y apertura, mientras que una postura encorvada suele asociarse con inseguridad, carga emocional o desconexión. Pero lo más interesante ocurre cuando contrastamos la postura general con el rostro. Si alguien tiene una sonrisa en el rostro, pero su postura está caída y sus hombros hacia abajo, puede que esa sonrisa esté encubriendo incomodidad,
tristeza o frustración. Este tipo de incongruencia entre canales no verbales es una de las señales más poderosas para detectar emociones ocultas o tensiones internas. La congruencia entre el lenguaje corporal y el mensaje verbal es una de las claves para evaluar autenticidad. Cuando ambos se alinean, el mensaje resulta creíble. Pero cuando el cuerpo contradice las palabras, es el cuerpo quien suele tener la razón. En el espacio interpersonal, la distancia y la orientación del cuerpo son también indicadores fundamentales. Cada cultura tiene normas sobre la distancia cómoda entre personas, pero en general, cuando alguien se acerca más allá de lo habitual, puede estar buscando conexión, intimidad o ejercer presión. Por el contrario, si una persona mantiene una gran distancia o da pasos atrás mientras se comunica contigo, es probable que esté buscando preservar su espacio emocional o físico. La orientación del torso también habla. Si alguien te habla de frente, está entregándote atención y apertura. Si lo hace de medio lado o girando el cuerpo hacia otra dirección, hay una retirada emocional en juego, aunque sus palabras no lo digan. Esta orientación corporal suele ser más honesta que el rostro, que muchas veces ha aprendido a fingir. El uso del territorio también revela poder o sumisión. Cuando alguien se expande en su entorno, coloca objetos a su alrededor, ocupa más espacio del necesario o se recuesta sin inhibiciones, está demostrando control o dominio. En cambio, quien encoge su cuerpo, se sienta al borde de una silla o mantiene sus pertenencias pegadas al cuerpo, está en un estado de reserva o inferioridad jerárquica percibida. Estos patrones se pueden observar especialmente en situaciones grupales, donde el lenguaje corporal marca dinámicas de liderazgo, influencia o exclusión. Los gestos repetitivos o automáticos, como tocarse el cabello, ajustar la ropa o frotarse el cuello, son a menudo señales de tensión interna, ansiedad o incomodidad con lo que se está diciendo o experimentando. En personas con alta carga emocional, estos gestos se intensifican. Sin embargo, uno de los errores más comunes al interpretar lenguaje no verbal es hacerlo de forma literal o aislada. No hay un único significado universal para un gesto, porque el cuerpo habla en conjunto y en contexto. Leer un gesto sin tener en cuenta lo que ocurre alrededor, la personalidad del individuo o la situación emocional, puede llevar a interpretaciones incorrectas o incluso injustas. Otro error es proyectar nuestros propios miedos o creencias sobre el cuerpo del otro, viendo señales de rechazo o amenaza donde no las hay. Para evitar estos errores, es vital observar patrones, no momentos únicos. Es decir, hay que fijarse en cómo alguien se comporta habitualmente y qué variaciones aparecen ante ciertos estímulos. Así se construye una lectura profunda y matizada, basada en consistencia más que en suposiciones rápidas. Aprender a descifrar el lenguaje corporal requiere tiempo, observación y empatía. Es un arte tanto como una ciencia. No se trata de convertirnos en jueces del cuerpo de los demás, sino en intérpretes respetuosos que buscan comprender más allá de las palabras. Cuando logramos esto, se abren puertas a una comunicación auténtica, a relaciones más conscientes y a una inteligencia social que trasciende lo superficial. El cuerpo, al fin y al cabo, no miente. Solo hay que aprender a escucharlo con atención. En el siguiente capítulo, profundizaremos en cómo la mirada, el parpadeo, las pupilas y los silencios visuales son también poderosos canales para entender el mundo interior del otro y proyectar con intención el nuestro. Capítulo 9. El rostro humano, el mapa de las emociones. El rostro humano es una obra maestra de expresión emocional. Cada músculo, cada pliegue, cada movimiento fugaz tiene la capacidad de revelar pensamientos internos, sentimientos profundos e incluso intenciones ocultas. El rostro es el lienzo donde se pintan las emociones antes de que puedan ser traducidas en palabras. No importa cuán controlada sea una persona, en algún momento su rostro traicionará su mundo interior, aunque sea por una fracción de segundo. Y es precisamente en esa fracción donde radica el poder del observador entrenado. Comprender este mapa emocional requiere una atención casi quirúrgica a los detalles, cómo se arquean las cejas, el tipo de sonrisa, la intensidad y dirección de la mirada, la tensión mandibular o la respiración que se filtra por los labios. Todo habla. Todo comunica. Los ojos, por ejemplo, son conocidos como el espejo del alma por una razón. Reflejan miedo, deseo, tristeza, entusiasmo o desconexión, con solo una variación mínima en su apertura, parpadeo o enfoque. La mirada directa puede ser una señal de seguridad o desafío. Una mirada evasiva puede indicar incomodidad, culpa o procesamiento interno. El brillo en los ojos delata emoción viva, la opacidad, agotamiento emocional.
La dirección en la que alguien desvía la vista mientras piensa puede señalar si accede a un recuerdo visual, una emoción o una construcción imaginaria. Observar estos patrones no es solo útil en contextos personales, sino esencial en negociaciones, entrevistas o incluso relaciones afectivas. Las cejas, a menudo subestimadas, son una fuente inmensa de información emocional. Un leve levantamiento puede señalar sorpresa, escepticismo o incluso interés repentino, dependiendo del contexto. Cuando ambas cejas se fruncen hacia el centro, es probable que la persona esté experimentando confusión, ira o esfuerzo mental. Incluso un solo movimiento rápido e involuntario puede cambiar el significado de toda una expresión facial. Aprender a ver estas señales sutiles es como descubrir un nuevo lenguaje oculto en el rostro humano, un idioma silencioso pero profundamente elocuente. La boca, por su parte, no solo es el canal por donde salen las palabras, sino también un indicador constante del estado emocional. Una sonrisa verdadera, también llamada sonrisa de Duchenne, involucra los músculos orbiculares que rodean los ojos, produciendo arrugas conocidas como patas de gallo. En cambio, una sonrisa falsa solo activa la boca, y suele tener una forma más tensa y simétrica. Las comisuras que caen ligeramente indican tristeza o desánimo, mientras que los labios apretados reflejan represión emocional, enojo contenido o resistencia. Los labios mordidos suelen denotar ansiedad, incertidumbre o deseo reprimido, y un solo gesto con la boca puede hablar más alto que 1000 palabras cuidadosamente pronunciadas. La mandíbula también tiene su propio lenguaje. Una mandíbula tensa o contraída puede indicar enojo o frustración, especialmente si se acompaña de una leve inclinación del rostro o un endurecimiento de la mirada. Cuando la persona mastica sin tener comida, es probable que esté canalizando estrés o ansiedad a través del cuerpo. Esta tensión muscular puede parecer insignificante a simple vista, pero es una señal muy clara para quien está entrenado en observar el rostro como una unidad de expresión emocional constante. Todo esto demuestra que la lectura del rostro no se limita a una parte aislada, sino a la interacción dinámica de sus componentes. Más allá de estas expresiones conscientes, el rostro también revela microexpresiones, pequeños gestos involuntarios que aparecen en menos de medio segundo y que delatan una emoción que alguien está intentando ocultar. Estas microexpresiones pueden ser de desprecio, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, ira o asco. Son universales y aparecen incluso si la persona trata de mantener un rostro neutral. Por ejemplo, un solo tic de una ceja, un fruncimiento fugaz de la nariz o una mirada que se endurece brevemente pueden ser suficientes para que el observador perciba lo que verdaderamente ocurre en el interior de la persona. Aprender a detectar microexpresiones es una de las habilidades más potentes en el arsenal de la comunicación no verbal, porque permite acceder a la verdad emocional antes de que ésta se filtre por los filtros racionales del lenguaje. Ahora bien, no basta con reconocer expresiones aisladas. El contexto es el gran juez de la interpretación. Una sonrisa puede significar complicidad, sarcasmo o cortesía, dependiendo del entorno y del resto del cuerpo. Una mirada desviada puede ser timidez, aburrimiento o respeto cultural. Por eso, leer el rostro en distintos contextos requiere una sensibilidad situacional refinada. En una entrevista de trabajo, una ceja levantada puede indicar interés. En una discusión de pareja, podría señalar ironía o distancia emocional. En una negociación, un parpadeo rápido puede indicar inseguridad justo antes de ceder una condición importante. Y en una conversación informal, una ligera sonrisa combinada con ojos entrecerrados puede ser una muestra de verdadero afecto. Por eso, es esencial que el observador no solo memorice patrones, sino que desarrolle una percepción holística. El rostro nunca debe analizarse como un conjunto de piezas sueltas, sino como una sinfonía de señales que actúan al unísono. Cada expresión debe interpretarse considerando el tono de voz, el lenguaje corporal, la situación emocional de la persona y el contexto social. Solo así se puede descifrar con precisión lo que realmente siente el otro, aunque no lo diga con palabras. Además, es importante recordar que todos somos distintos, y aunque existen expresiones universales, cada rostro tiene su propio modo de comunicar. La lectura facial también se enriquece con la observación prolongada. A medida que pasamos más tiempo con una persona, aprendemos su baseline o línea base, como luce su rostro en estado neutro. Esta referencia es clave para detectar cualquier microcambio. Un leve apretón de labios que no suele estar presente en su expresión habitual puede tener un significado enorme. Lo mismo ocurre con la dilatación pupilar, que suele aumentar con el interés, la atracción o el entusiasmo. El experto no se enfoca en gestos grandes,
sino en los pequeños cambios que rompen el patrón habitual del rostro. Es en esas alteraciones donde se esconden las claves más profundas de la comunicación emocional. Este nivel de observación, sin embargo, no debe utilizarse para manipular, sino para comprender. La verdadera utilidad de leer el rostro humano está en mejorar nuestras relaciones, empatizar más profundamente y anticipar necesidades emocionales que el otro aún no expresa verbalmente. En el ámbito profesional, permite liderar con mayor inteligencia emocional. En el personal, permite conectar desde un nivel mucho más genuino. Y en todos los casos, permite comunicarnos no solo con palabras, sino con una sensibilidad que muy pocos poseen. En definitiva, el rostro humano es un mapa que vale la pena explorar. Aprender a leerlo no requiere magia, sino práctica, atención y disposición a ver más allá de lo evidente. Cuando logramos interpretar ese lenguaje silencioso que se escribe en músculos y expresiones, entramos en un nuevo nivel de comunicación humana, uno donde el entendimiento fluye sin necesidad de palabras, donde las emociones ya no están ocultas, y donde cada interacción se convierte en una oportunidad para conectar desde lo más auténtico del ser. Porque el rostro no miente, solo hay que aprender a escucharlo. Capítulo 10. ¿Cómo detectar personalidades en minutos? Detectar la personalidad de una persona en cuestión de minutos no es un don reservado a los expertos ni un acto de adivinación. Es una habilidad entrenable basada en observación precisa, interpretación de patrones y afinación del radar social. El secreto radica en lo que decides observar y cómo conectas esos datos en tu mente. Desde que una persona entra en una habitación o se cruza contigo, ya está proyectando cientos de señales sutiles que revelan quién es realmente. Tu tarea no es crear un juicio inmediato, sino percibir de manera consciente lo que normalmente pasaría desapercibido para la mayoría. Comienza con el escaneo inicial. Este momento ocurre cuando ves a alguien por primera vez y tus sentidos captan su energía general, su postura, el ritmo de su caminar, su dirección visual, su nivel de presencia. La clave aquí es no solo ver, sino registrar. ¿Cómo entra esa persona en el entorno? ¿Con paso firme y decidido o vacilante y contenido? ¿Mira a su alrededor o mantiene la vista fija en el suelo? ¿Su cuerpo parece expandido o contraído? Estos pequeños detalles te permiten formar una primera hipótesis sobre su estado emocional y tipo de personalidad. En los primeros 30 segundos hay más información relevante que en toda una conversación forzada. Las personas son más genuinas cuando aún no saben que están siendo observadas. En ese breve lapso puedes notar su estilo corporal dominante, si son más visuales, kinestésicos o auditivos por cómo mueven los ojos, gesticulan, cómo respiran o cómo colocan sus manos. Puedes captar su nivel de autoimagen por cómo se visten, por cómo cuidan los detalles, por cómo caminan entre los demás. También puedes detectar indicios de dominancia, pasividad, ansiedad o tranquilidad, simplemente observando su relación con el espacio y su lenguaje corporal espontáneo. Una persona que constantemente se toca la cara mientras habla, probablemente está mostrando inseguridad o hipervigilancia emocional. Alguien que se para con las piernas abiertas y las manos en la cintura transmite control o intento de imponer presencia. El tono y volumen de la voz, aunque no digan nada relevante en cuanto al contenido, revelan mucho sobre su autopercepción y emociones predominantes. No se trata de buscar señales aisladas, sino de conectar el conjunto como piezas de un rompecabezas. Ahora bien, la actitud general también es un termómetro claro de personalidad. Algunas personas se acercan con una sonrisa automática pero sin energía en la mirada. Otros son inexpresivos al principio, pero en pocos segundos su cuerpo comienza a abrirse cuando detectan confianza. Algunos evitan el contacto visual de forma sistemática, otros te miran fijamente como si buscaran dominar la interacción desde el inicio. Todo esto comunica. Y cuanto más entrenas, más rápido decodificas. La clave está en mantenerte presente y sin prejuicios. No intentes etiquetar a la persona inmediatamente como extrovertida o insegura, sino entender qué señales predominan en ella y que necesita emocionalmente para desenvolverse. Esa es la verdadera lectura. Porque lo que ves no es solo un conjunto de movimientos, sino la expresión visible de una estructura interna. Afina tu radar social entendiendo patrones. Por ejemplo, si alguien habla aceleradamente, se mueve con las manos y mantiene un contacto visual errático, probablemente esté procesando emociones rápidamente o quiera impresionar. Si una persona apenas se mueve, habla con un tono bajo y sostiene la mirada de manera firme pero distante, podrías estar frente a alguien analítico o introvertido reflexivo. Pero esto no basta con leer una sola vez.
La práctica constante es lo que convierte estas observaciones en intuición refinada. Y la mejor forma de entrenar es exponiéndote a distintos tipos de personas con la mentalidad de observador activo. En vez de juzgar, mira. En vez de asumir, confirma. Usa las conversaciones cotidianas como campo de entrenamiento. Observa cómo reacciona una persona cuando cambia el tema de la conversación, cuando se toca un tema emocional o cuando recibe una crítica suave. ¿Se tensa? ¿Se abre? ¿Evade? Una estrategia efectiva es usar preguntas casuales que activen respuestas emocionales o racionales, y observar qué parte de su personalidad se activa. Alguien que responde con detalles y datos probablemente tiene una preferencia cerebral. Quien responde con anécdotas y emociones suele tener un perfil más torácico. Si alguien evita responder, cambia de tema o responde con monosílabos, quizás esté protegiendo su espacio emocional o mostrando un rasgo más introvertido o defensivo. Incluso la manera en que una persona se sienta, cómo se posiciona respecto a ti, si cruza o no las piernas, si juega con un objeto, si se toca el cuello, son microcomportamientos que, cuando se suman, revelan estructuras internas que muchas veces ni la persona misma reconoce. A medida que tu sensibilidad crece, podrás anticipar reacciones antes de que ocurran. Verás el inicio de una incomodidad antes de que la persona la verbalice. Percibirás si está a punto de decirte lo que realmente piensa o si se está conteniendo. Esto te da una ventaja poderosa no para manipular, sino para conectar de forma más auténtica. El entendimiento silencioso crea un puente invisible entre las personas. Cuando alguien se siente comprendido sin necesidad de explicar todo, nace la confianza. Y en ese momento es cuando realmente puedes influir, ayudar o simplemente generar una conexión significativa. Leer a las personas en minutos no es leerlas superficialmente, sino leer su esencia con atención y respeto. Entrenar este radar social es como afinar un instrumento. Al principio fallarás, interpretarás mal algunas señales o te dejarás llevar por estereotipos. Pero con tiempo, paciencia y práctica, desarrollarás una habilidad que muy pocos tienen: comprender profundamente a los demás sin que digan una sola palabra. Ese es el verdadero arte de descifrar el comportamiento humano. Capítulo 11. Comportamiento, rutina y psicología de la acción. Cada persona construye su personalidad no solo con palabras, sino a través de sus acciones cotidianas, decisiones aparentemente pequeñas y rutinas repetidas. Observar estos hábitos diarios nos permite ver más allá del discurso, penetrar en la verdadera estructura mental del individuo y descifrar motivaciones que ni siquiera él mismo tiene del todo claras. La puntualidad, por ejemplo, no es solo un detalle logístico, sino una muestra clara de organización interna, de respeto por el tiempo ajeno y de cómo esa persona jerarquiza sus prioridades. Alguien que sistemáticamente llega tarde está enviando mensajes no verbales potentes. Quizás siente ansiedad al comprometerse, tal vez se resiste inconscientemente a la estructura o está expresando, sin decirlo, una forma de control sutil sobre los demás. Por otro lado, quien llega temprano o justo a tiempo suele reflejar previsión, autocontrol y una necesidad de orden que puede ser motivada por disciplina o, en algunos casos, por miedo al juicio social. El orden o el desorden también revelan mucho más que una preferencia estética. Una mesa de trabajo desordenada puede indicar una mente creativa en flujo constante, pero también puede ser reflejo de caos emocional o dispersión mental. Por el contrario, un escritorio meticulosamente ordenado puede mostrar estructura mental, necesidad de control o incluso rasgos obsesivos. Lo importante no es emitir juicios, sino reconocer que cada comportamiento es una expresión simbólica de una estructura interna. De la misma manera, la forma en que alguien camina nos dice más de lo que parece. Los pasos firmes, largos y decididos suelen hablar de seguridad y claridad de rumbo, mientras que un caminar más contenido o errático puede reflejar duda, timidez o ansiedad latente. Y cuando alguien se mueve rápidamente, pero con rigidez, puede estar bajo presión interna, esforzándose por aparentar dominio que en realidad no siente. La voz y la forma de hablar también son reveladoras. Hay personas que aceleran el ritmo verbal cuando están nerviosas, otras que ralentizan y modulan para mantener una apariencia de control. El volumen, el tono, las pausas y las muletillas nos permiten deducir estados emocionales, niveles de autoestima, confianza en lo que se dice e incluso si lo que se está comunicando es realmente sentido o está siendo maquillado para agradar o persuadir. La congruencia entre lo que se dice y cómo se actúa es una de las señales más potentes para identificar autenticidad. Por ejemplo, si alguien expresa entusiasmo, pero mantiene los brazos cruzados, una sonrisa tensa y evita el contacto visual, el cuerpo está delatando una emoción distinta a la que se está verbalizando.
Esa incongruencia es la brecha por la que podemos acceder al verdadero estado emocional. Cuando se habla con el cuerpo alineado al mensaje verbal, el impacto es auténtico, creíble y resonante. Pero cuando hay contradicciones, el observador entrenado las percibe y puede usarlas como punto de partida para comprender inseguridades, bloqueos o estrategias de defensa. También es importante aprender a detectar patrones emocionales que emergen en momentos de estrés o evasión. Hay personas que bajo presión tienden a bromear excesivamente, como un mecanismo de escape emocional. Otras se vuelven hiperactivas o evasivas, tratando de eludir una conversación profunda con distracciones constantes. Hay quienes adoptan una actitud hiperracional, lanzando datos y argumentos con frialdad para no tener que conectar con la vulnerabilidad del momento. Todo esto es parte de un sistema psicológico que busca proteger el ego, la imagen personal o el equilibrio interno. La clave está en no juzgar estos comportamientos, sino interpretarlos como señales de lo que esa persona ha aprendido para sobrevivir emocionalmente. Detectar estos mecanismos nos permite generar empatía, comunicar con mayor inteligencia emocional y actuar con una lectura más fina de la dinámica social. El análisis del comportamiento cotidiano debe hacerse desde una perspectiva integral. No se trata de observar un solo gesto o una sola acción, sino de detectar patrones repetidos. Por ejemplo, una persona que se muestra encantadora en reuniones sociales, pero que trata con impaciencia al personal de servicio, está revelando una jerarquía inconsciente en su percepción de valor humano. Otro ejemplo, alguien que siempre postergue lo importante, pero se ocupe de lo urgente, está probablemente gobernado por una mente reactiva y no proactiva, lo que puede reflejar inseguridad, miedo al fracaso o un nivel bajo de enfoque. Detectar estas tendencias no solo es útil para comprender a los demás, sino también para afinar nuestro propio comportamiento y detectar nuestras propias inconsistencias. La rutina diaria, en su aparente repetición, esconde señales valiosas. El tipo de contenido que una persona consume, las cuentas que sigue en redes sociales, las palabras que más utiliza en conversaciones casuales, la forma en que reacciona ante lo inesperado, todo es un rastro que permite reconstruir su mapa mental. La reacción a una interrupción, el grado de tolerancia a la frustración, la capacidad de escuchar con atención o de interrumpir compulsivamente, todos estos elementos están conectados con el desarrollo emocional, la autoconciencia y la estabilidad interna. En definitiva, todo comportamiento es comunicación. Cuando observamos a una persona en acción, no estamos viendo solo gestos, estamos leyendo su historia, sus heridas, sus triunfos internos, sus aprendizajes inconscientes y la forma en que ha desarrollado estrategias para moverse por el mundo. Aprender a descifrar estos códigos cotidianos es una de las habilidades más potentes que puedes cultivar. No requiere talento innato, sino atención consciente, entrenamiento y una profunda curiosidad humana. Implica afinar la observación, salir del juicio automático, ampliar la empatía y desarrollar una percepción más rica de la complejidad humana. Porque en última instancia, las personas no se explican con etiquetas, sino con matices. Y esos matices se revelan en lo cotidiano, en lo que hacemos cuando nadie nos ve, en cómo caminamos por la vida, en cómo respondemos ante lo pequeño. Quien sabe leer eso, tiene una ventaja real en cualquier interacción. Capítulo 12. Análisis en conversaciones y contextos sociales. La observación en contextos sociales no se limita a captar lo evidente, sino a desarrollar una capacidad de lectura que se adapte al entorno, al momento y al tipo de interacción. En una entrevista laboral, por ejemplo, la tensión suele estar presente tanto en el entrevistado como en el entrevistador. El primero puede mostrar señales de ansiedad a través de microgestos en las manos, rigidez en la postura o movimientos sutiles de autotoque, como frotarse los dedos o tocarse el rostro. Mientras tanto, el entrevistador puede mostrar interés verdadero con una ligera inclinación del torso hacia adelante, asentimientos sincronizados con lo que escucha y contacto visual estable. Pero si, por el contrario, interrumpe con frecuencia, desvía la mirada o mantiene una posición cerrada con brazos cruzados y cuerpo reclinado hacia atrás, puede indicar juicio, prisa o desinterés. En estos contextos es fundamental adaptar tu radar de observación sin perder naturalidad ni parecer que analizas cada gesto como si fueras un interrogador. La clave es mantener una atención suave, periférica, que te permita registrar la coherencia entre lo que se dice y lo que el cuerpo comunica en simultáneo. En las conversaciones cotidianas, ya sea en ventas, trabajo en equipo o encuentros sociales, es necesario sintonizar con el ritmo emocional del otro antes de emitir juicios o reacciones. Por ejemplo, si estás en una cita y la otra persona se muestra con una sonrisa constante, pero su lenguaje corporal refleja tensión en los hombros, manos inquietas y respiración entrecortada, puede que esté nerviosa o intentando ocultar inseguridad.
En lugar de asumir que todo está bien por la sonrisa, es más efectivo acompasar tu lenguaje para suavizar el ambiente. Usar una voz calmada, mantener pausas respetuosas y mostrar interés genuino desde una presencia receptiva. Así, no solo disminuyes la tensión, sino que favoreces una comunicación más auténtica. El gran error en este tipo de contextos es querer impresionar o adelantarse a interpretar sin haber creado conexión primero. La interpretación más valiosa no surge de observar como un juez, sino desde la empatía de un interlocutor que escucha con los ojos, con los oídos y con la intuición afinada. Durante una venta o negociación, la escucha visual se vuelve una ventaja estratégica. Notar cómo el otro reacciona a ciertas palabras, cómo su postura cambia ante diferentes propuestas, o cómo sus expresiones faciales se endurecen o suavizan, te da pistas valiosas para ajustar tu enfoque. Si hablas de precio y notas que el cliente eleva una ceja, frunce levemente los labios o se echa hacia atrás, puede que haya duda o resistencia. Si después nombras beneficios y observas que asiente con la cabeza, relaja el rostro y se inclina hacia adelante, probablemente estás en el camino correcto. Pero más allá de interpretar, lo poderoso es cómo ajustas tu lenguaje verbal y corporal en tiempo real. No se trata de manipular, sino de comunicar desde la conciencia. Decir lo correcto sin el lenguaje no verbal adecuado puede generar desconfianza. En cambio, cuando tu gesto, tono y presencia se alinean con tu mensaje, la confianza se construye de forma natural. En los equipos de trabajo, observar el comportamiento en reuniones o actividades grupales ofrece un mapa claro de dinámicas internas. Quien domina la sala suele usar el espacio con autoridad, se mueve con libertad, habla con pausas seguras y mantiene contacto visual con todos. En cambio, quien se siente desplazado tiende a replegarse en su asiento, evita la mirada directa o habla poco. Identificar esto te permite detectar líderes informales, tensiones no dichas, alianzas tácitas o miembros que necesitan ser integrados mejor. Pero nuevamente, el poder está en cómo usas lo que observas. Si ves a alguien callado y retraído, en lugar de etiquetarlo como indiferente, podrías acercarte después y crear una conversación uno a uno que le permita expresarse. Muchas veces, detrás del silencio hay valiosas ideas esperando un canal seguro para salir. Observar es comprender más allá de las palabras. La escucha activa visual no reemplaza a la auditiva, pero la complementa de forma poderosa. Implica mirar sin invadir, percibir sin reaccionar de inmediato, y registrar con atención aquello que no se dice. Por ejemplo, si en una discusión alguien cruza los brazos, desvía la mirada y empieza a mover el pie rápidamente, es probable que esté a la defensiva, aunque diga que está todo bien. Aquí, intervenir con suavidad, validar lo que siente sin presionarlo a hablar y dar espacio para que se exprese, puede transformar la dinámica. Lo esencial es comprender que los gestos no son verdades absolutas, sino puertas que pueden abrirse si se les da el contexto adecuado. Muchas veces, el lenguaje corporal no busca ocultar, sino proteger. Y cuando alguien se siente comprendido sin ser invadido, esa protección se disuelve. Entrenar este nivel de observación requiere práctica deliberada. No se trata de memorizar listas de gestos, sino de afinar tu sensibilidad al contexto, la congruencia y los matices. Cada persona es un universo, y aunque ciertos patrones son comunes, lo más valioso es aprender a leer el ritmo emocional, la tensión o relajación que transmite su cuerpo y el cambio sutil que ocurre cuando se siente cómodo, escuchado o visto. Esto solo se logra con presencia, con empatía, y con un deseo genuino de conectar en lugar de juzgar. En una conversación, lo que más comunica no siempre es lo que se dice, sino cómo se dice y lo que el cuerpo acompaña. La postura, el tono, la energía que se emite son parte integral del mensaje. Y quien sabe leer esto, y actuar desde esa lectura con humanidad, se convierte en un comunicador poderoso. Por eso, cada interacción es una oportunidad de análisis, pero también de conexión. Observar no es aislarse emocionalmente, es abrir un canal más profundo de comprensión. En vez de simplemente responder con palabras, podemos responder desde una mirada que valida, desde un gesto que apoya, desde un silencio que escucha más que 1000 frases. En contextos sociales, el valor de lo que observas está en cómo lo utilizas para mejorar el flujo humano entre tú y los demás. Si interpretas una señal como debilidad, puedes reaccionar con juicio, pero si la ves como una necesidad, responderás con empatía. Esta diferencia transforma relaciones. Finalmente, usar la observación para comunicar mejor significa ajustar tu lenguaje, tu energía y tu intención. Si ves que alguien está perdiendo interés, no lo fuerces, cambia el enfoque, haz una pausa, involúcralo con una pregunta. Si alguien parece inseguro,
no lo confrontes, baja el ritmo, crea un espacio seguro. Y si alguien se muestra cerrado, no insistas, deja la puerta entreabierta desde tu propia claridad y respeto. Cada persona tiene su tiempo, su historia y su forma de expresar lo que siente. Y cuanto más agudo sea tu radar social, más sabrás cuándo hablar, cuándo callar y cuándo simplemente estar. Porque a veces, lo más poderoso que puedes ofrecerle a alguien es tu presencia plena, esa que observa con empatía, escucha con los ojos y comunica desde el corazón. Capítulo 13. Aplicaciones éticas y prácticas del análisis humano. Comprender a las personas a través de la observación profunda implica una gran responsabilidad. No se trata simplemente de adquirir una habilidad para descifrar a los demás, sino de desarrollar una capacidad ética que nos permita conectar mejor con el otro, con empatía y sin caer en la manipulación. El análisis del comportamiento humano, cuando se usa con madurez y sentido ético, se transforma en una herramienta poderosa para mejorar nuestras relaciones, la comunicación y el liderazgo. No obstante, la línea entre la influencia positiva y la manipulación puede volverse difusa si no estamos atentos a nuestras intenciones. Por ello, el primer paso para aplicar esta habilidad de forma práctica es observar nuestras propias motivaciones. Pregúntate, ¿estás tratando de comprender para mejorar la relación, ayudar o tomar mejores decisiones, o estás buscando ejercer control o beneficio personal a expensas del otro? Cuando cultivamos esta habilidad desde una base de comprensión, respeto y empatía, las aplicaciones se vuelven valiosas y auténticas. En la vida diaria, puedes aplicar lo que has aprendido a leer a las personas para adaptar tu forma de comunicarte a sus estilos, reducir malentendidos y generar entornos más colaborativos. Por ejemplo, si estás liderando un equipo y notas que una persona del grupo tiene un lenguaje corporal cerrado, evita confrontaciones directas e intenta primero generar confianza a través de preguntas abiertas y escucha activa. Si en una cita detectas una incongruencia entre lo que alguien dice y cómo lo expresa, no te precipites a juzgar. Más bien, mantén una curiosidad genuina por entender la historia emocional que hay detrás. Porque cada comportamiento que observamos en los demás es una señal que emerge de una red más profunda de experiencias, creencias, heridas y aspiraciones. Otro aspecto importante es saber cuándo detenerse. La observación continua y profunda puede convertirse en una obsesión o un intento constante de escanear cada persona que conoces. Esto puede interferir con tu espontaneidad o con la capacidad de vivir el momento presente. Además, también puede llevarte a interpretar erróneamente comportamientos si no tienes suficiente contexto. La mente humana busca patrones y explicaciones, pero no todo lo que vemos tiene una intención clara o un origen psicológico preciso. A veces, lo que parece desinterés es simplemente cansancio. Lo que parece inseguridad puede ser respeto. Por eso, una regla ética esencial en el análisis del comportamiento humano es evitar conclusiones definitivas sin validar con la experiencia. Observa, interpreta, pero mantén tu análisis abierto, flexible y sujeto a revisión. Además, cada contexto social implica una dinámica diferente. En algunos casos, como una entrevista o una negociación, observar te ayuda a tomar mejores decisiones. En otros, como una conversación con un ser querido, el exceso de análisis puede crear distancia si no se equilibra con empatía. Por eso, la observación debe estar al servicio de la conexión, no de la separación. El objetivo es ver con mayor claridad, no construir barreras. Puedes observar microexpresiones que indican tristeza en alguien que dice estar bien, y usar esa información no para señalarlo directamente, sino para abrir una conversación más profunda desde el cuidado. Esta es la diferencia entre usar la observación para controlar o para comprender. El cultivo de la empatía mientras observas es una habilidad que se entrena. No se trata de anular tu capacidad de análisis, sino de complementarla con una apertura emocional real hacia el otro. Cuando entrenas tu ojo interno para ver más allá de las máscaras sociales, también debes entrenar tu corazón para no juzgar de inmediato. El juicio rápido es una trampa común del observador novato. Pero la verdadera maestría está en observar sin necesidad de etiquetar, entender sin necesidad de clasificar, acompañar sin necesidad de corregir. En esa postura, la observación se convierte en presencia, en estar con el otro desde una atención plena, sin prisa por intervenir ni urgencia por tener razón. Esta habilidad también puede ayudarte a evitar conflictos antes de que escalen, reconocer señales de estrés en alguien a quien aprecias, o incluso anticiparte a dinámicas grupales en contextos laborales. Pero nuevamente, el enfoque importa. No se trata de usar el conocimiento como una ventaja estratégica para ganar siempre, sino como una herramienta para crear espacios de respeto mutuo y entendimiento.
En contextos de liderazgo, por ejemplo, podrás ajustar tu estilo de comunicación según la personalidad dominante de tu interlocutor. Con un tipo emocional, usarás más validación afectiva. Con un tipo cerebral, priorizarás argumentos racionales. Esta flexibilidad no es manipulación, es inteligencia social. Recordemos que esta capacidad de observar y comprender se entrena, pero también se humaniza. Al fin y al cabo, no somos máquinas de análisis, sino seres relacionales. Y aunque sepamos reconocer una microexpresión de desprecio o una incongruencia en el lenguaje corporal, nuestra responsabilidad no es usarlo como un arma, sino como una brújula. Una brújula que nos oriente hacia una interacción más profunda, honesta y significativa. Aplicar el análisis humano de forma ética es comprender que detrás de cada gesto, palabra o mirada, hay un ser humano que merece ser tratado con dignidad. Que lo que ves en los demás también vive en ti. Que tu capacidad de observar al otro es, en el fondo, también un espejo que te enseña a verte con más claridad. Porque el desarrollo de esta habilidad no termina nunca. Cada persona que encuentras, cada conversación que tienes, cada situación que analizas es una oportunidad para refinar tu comprensión. El respeto, la humildad y la intención consciente de usar este conocimiento para el bien son los pilares que sostendrán tu crecimiento. Observa con atención, interpreta con cuidado, comunica con empatía. Así, esta habilidad se convertirá en algo más que una técnica. Será una forma de vivir más conectado con la realidad humana que te rodea. Conclusión, tu nueva habilidad, ver a través de los ojos del entendimiento. Ver a través de los ojos del entendimiento es más que una habilidad. Es una forma de vivir. A lo largo de este audiolibro, has sido guiado por un mapa que te ha llevado por los rincones invisibles del comportamiento humano, por los matices de la comunicación no verbal, por las posturas que gritan lo que las palabras callan, por las miradas que dicen más de lo que una conversación puede revelar. Hemos recorrido juntos la senda del análisis conductual desde sus fundamentos hasta sus aplicaciones prácticas y profundas. Has aprendido a observar con ojos nuevos, a detectar señales sutiles que antes pasaban desapercibidas, y lo más importante, a comprender que detrás de cada gesto hay una historia, detrás de cada expresión hay una emoción, y detrás de cada persona, una estructura interna esperando ser entendida. Esta nueva forma de percibir al otro no es un truco para manipular. Es una herramienta para conectar. En un mundo saturado de estímulos, de conversaciones vacías, de máscaras sociales, adquirir la capacidad de observar con profundidad te convierte en un faro de comprensión en medio del ruido. Has aprendido a distinguir entre personalidades visuales, auditivas, kinestésicas, emocionales, cerebrales, controladoras o evasivas. Has aprendido a leer microexpresiones, a interpretar posturas, a escuchar con los ojos. Y todo esto no termina aquí. Este conocimiento no es un punto final, es una puerta de entrada a un nuevo nivel de conciencia interpersonal. La práctica diaria, en cada interacción, en cada reunión, en cada espacio compartido, es lo que transforma este aprendizaje en una maestría silenciosa. Ya no ves lo mismo que veías antes. Ahora reconoces patrones. Ahora puedes ajustar tu comunicación. Ahora sabes cuándo hablar, cuándo callar, cuándo ceder y cuándo afirmar con claridad desde la observación profunda. Seguir entrenando esta habilidad es sencillo cuando haces del mundo tu laboratorio y de cada conversación una oportunidad. Observa sin juzgar, anota mentalmente comportamientos repetitivos, afina tu radar social en distintos contextos, en una entrevista de trabajo, en una reunión familiar, en una cita, en una negociación o en un simple paseo por la calle. Mira más allá del contenido verbal y empieza a detectar la intención, la emoción, la energía detrás del discurso. Cada persona que conoces es un nuevo libro abierto si sabes leer entre líneas, si aprendes a escuchar sin interrumpir, a mirar sin invadir, a comprender sin imponerte. El poder de esta habilidad no está en tener razón, sino en construir puentes. Porque el que comprende, no pelea. El que observa, no reacciona por impulso. El que interpreta con empatía, no necesita imponer nada. Y esa es la verdadera fuerza, la de quien entiende profundamente y actúa con precisión. Recuerda siempre el principio más importante: no todo lo que ves es lo que parece. La observación sin comprensión es superficial. Pero cuando miras desde la empatía, todo cobra sentido. Aprendiste que la ética es parte inseparable del análisis humano. No estás aquí para clasificar a las personas como si fueran objetos, sino para reconocer que cada uno carga una historia que condiciona sus gestos, sus miedos, sus reacciones. Este conocimiento te debe hacer más humano, no más frío.
Te debe acercar a los demás, no colocarte por encima. Es desde esta comprensión que puedes realmente influir sin manipular, ayudar sin intervenir y conectar sin juzgar. A veces, el mayor regalo que podemos darle a alguien es simplemente entenderlo, sin corregirlo, sin criticarlo, solo verlo tal como es, más allá de sus máscaras y mecanismos de defensa. Y quizás ahí radica el verdadero poder, en convertirte en alguien que no necesita gritar para ser escuchado, ni forzar para conectar. Alguien que observa desde el silencio, desde la calma, desde una sabiduría práctica y profunda que se cultiva todos los días. No necesitas hacer grandes cosas para transformar tu mundo social. Solo necesitas entrenar la mirada, abrir el corazón y practicar la escucha visual. Esta nueva habilidad, si la cuidas, si la aplicas con responsabilidad, será una ventaja injusta en cualquier ámbito de tu vida: relaciones personales, liderazgo, ventas, coaching, docencia, emprendimiento. Porque entender a las personas no es opcional, es esencial. Y así llegamos al cierre. Pero en realidad no es un final, sino el principio de una nueva manera de vivir, más presente, más consciente, más conectada. Porque a partir de hoy, ya no podrás dejar de ver lo que ahora ves. Porque ya no te conformarás con escuchar palabras. Porque sabrás leer lo que hay entre las pausas, en la tensión de una mandíbula, en la dirección de una mirada, en la rigidez de una postura, en la velocidad de un parpadeo. Y en ese instante, habrás entendido lo más profundo, que observar con empatía es amar en silencio. Que leer a los demás no es invadir, sino acompañar. Que ver a través de los ojos del entendimiento es un privilegio, una responsabilidad y una bendición. Ahora es tu turno de usar este regalo. Y usarlo bien. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.